Te adoramos, Jesús. Y lo que le decía a mi hermano, que la palabra de Dios hablaba de esos terrenos, que Dios miraba los diferentes terrenos que iba a caer. Y cuando hablaba del camino de terreno duro, amén, de los pedregales emocionales, las personas, y diferentes terrenos que Dios estaba observando, aleluya, que se trataba de la humanidad, mi hermano. Y después caía en buena tierra, a la cual eran los sembradores del reino, a los que vieron a Jesús y observaron a Jesús de lo que él hacía en su tiempo en predicar la palabra. Y estos hombres, estos discípulos, miraban todo y escuchaban lo que el Señor hablaba a la multitud, pero también le hablaba a ellos. Y en ese tiempo que tuvo con ellos, le dijo que iba a morir, iba a resucitar. Tal vez muchos no prestaron atención hasta que pasó. Amén. Y qué bueno, mi hermano, que a través del tiempo el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida hemos conocido al Señor a través de la palabra. Y qué bueno que ha caído en buena tierra. Amén. ¿A cuánto le cayó la palabra en buena tierra? ¿Sabe por qué, mi hermano? Yo hablaba de... Este no es el mensaje, pero quería compartirle algo, aleluya, que es importante. Nosotros conocemos, yo le hablaba, lo sacaba la parte de Padre sin ser espiritual, nuestro Padre terrenal, a la cual lo conocimos desde pequeño. Amén. Y yo creo que le pregunto a cada uno de ustedes, y sabe cómo era su padre y cómo era su madre. Por más años que tenga o no tengan padre y madre, saben cómo era, la forma que pensaba, la forma que actuaba, cómo andaba, cómo caminaba, su deseo, su costumbre y todas esas cosas, ¿verdad que sí? ¿Se acuerda de eso? Lo que era y lo que más le gustaba. Y usted ha visto eso. Lo traigo a la vida espiritual. Los discípulos vieron todo lo que hacía Jesús. Y a través del Espíritu Santo, de hombres que anduvieron con Jesús, fue inspirada la Biblia, la palabra de Dios, esta semilla. Y ellos fueron testigos, y por eso a través de las cartas, a través de su palabra, hoy conocemos a Jesús, porque estos hombres también conocieron a Jesús y fueron los sembradores del reino. Amén. Y tú y yo somos sembradores de este reino. Y la gente que está allá afuera necesita recibir la semilla. Amén. Que es la palabra de Dios. Y a través de los años hemos entendido esto, aleluya. Y sabemos que el reino de Dios es grande y un día todos estaremos en el reino, ¿verdad que sí? ¿Cuántos creen que hay un reino? Pero para entrar en el reino no se entra de cualquier forma. Amén. Pensamos porque creemos en Dios o tenemos fecha, Dios no se entra de cualquier forma al reino de Dios. Porque Jesús mismo lo dijo en Mateo 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en mi reino, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Amén. Y en aquel tiempo muchos miran esto, te cantaba, te alababa, te predicaba. Y el Señor decía, apartado de mí, hacedores de maldad. Ahora bien, mi hermano, ¿por qué, mi hermano? Porque necesitamos conocer, amén, conocer lo que Dios nos ha enseñado a través de la palabra de Dios, a través de estos hombres. Y quiero hablar, porque se refirió muchas veces el apóstol Pablo y muchos hombres de Dios se refirieron a la iglesia de Gálatas. Amén. Y en su palabra, Jesús siempre en Apocalipsis, si uno lo lee, siempre habla, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de la iglesia. Terminaba y siempre decimos, ¿cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios en esta? ¿Cuántos vinieron a escuchar la enseñanza del Maestro? Y nosotros tenemos que enseñar esto. ¿Sabe por qué, mi hermano? Digo, porque cuando el Señor habla de eso, no todo. Vamos a ver por qué Dios hablaba de esto para entrar al reino de Dios. Yo quiero ir a Gálatas en el capítulo 7. En el capítulo 5, perdón. En el versículo 16. Hoy quería traer un pequeño estudio porque quiero que entienda, alabado sea el Señor, la diferencia de saber lo que Dios quiere
y cómo tenemos que estar cuando Él venga a buscarnos, cuando tengamos que partir de este mundo, ir. Amén. Y lo que hagamos aquí en la tierra, aleluya, va a traer consecuencias o no cuando estemos en la presencia de Dios. Y dice la palabra del Señor que habla de esto, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Esta carne, lo que vivimos, es pecaminosa. Amén. Pero lo más importante es el Espíritu, el alma. Y nosotros tenemos que cada día luchar contra eso. Aquí dice la palabra del Señor en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cuántos andan en el Espíritu? Digo pues, andad en el Espíritu, aleluya. Y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, tenemos dos leones adentro. Amén. Le hago un ejemplo. Si usted tiene dos leones en su patio, vamos por un ejemplo, hermano, y usted a un león le da bastante, lo cuida, lo protege, le da comida, y al otro lo mantiene débil, y un día lo hace pelear, ¿quién va a ganar? El que está más alimentado. El que está más fuerte, el débil, no va a tener fuerza y va a ser derrotado. Amén. La palabra de Dios es la misma. Para guardarnos de este mundo, para guardarnos de las tentaciones, tenemos que alimentarnos de su palabra. Tenemos que alimentarnos del Espíritu, para que cuando vengan los deseos de la carne, sean retrocedidos. Según lo que alimentamos, vamos a ganar. Si lo alimentamos mal, si no buscamos, si no leemos, si no nos congregamos, nos comenzamos a alimentar. Pero cuando buscamos el Espíritu de Dios, cuando buscamos a Dios, cuando, aleluya, entramos en su presencia y le decimos, Señor, ayúdanos. Alimentándose el Espíritu es buscar a Dios, tener comunión con Dios. El reino de Dios es un reino que solo los valientes lo van a entrar, hermano, no los cobardes. Por eso Dios hablaba de su reino. Dios vino a mostrar su reino. Dios vino a mostrar su compasión, su amor. Aleluya. Y habla de aquí, mi hermano, a los Gálatas. Y le está hablando a los hermanos, mi hermano. Porque había un grupo de hermanos también dentro de aquel lugar, de aquella ciudad, que se congregaban, que iban a la iglesia, que se había hecho costumbre de venir a adorar y glorificar y irse para las casas y hacer lo que le parece. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra del Señor, porque los deseos de la carne contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen. Aleluya. Se oponen. Todos los días tenemos que pelear, ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta orar? La carne. ¿Cuánto me cuesta ayunar? Oh, si ayuno voy a morir de hambre en la mañana. La carne. Mi alma te alaba. Pero cuando usted le alimenta al Espíritu, hoy es el día, voy a ayunar. Ahí estoy, Señor, alimentando. Y cuando usted se alimenta, mi hermano, va a prevalecer la carne. Amén. Jesús no se olvide, mi hermano, que en el desierto andaba en el Espíritu. Amén. Pero también era un hombre igual que tú y yo, que en la mejor debilidad que el diablo conocía, 40 días en el desierto, ayunando. Y no se olvide que el diablo lo vino a tentar. ¿Con
qué lo venció el Señor? ¿Con la carne o con el Espíritu? Amén. No solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Amén. Le ofreció todo, los reinos, todas las. Amén. Si solamente se postrare. Aquello que el enemigo ofrece para que nosotros no andemos en el Espíritu. Pero Jesús, mi hermano, sabía lo que él hacía. Él vino a obedecer al Padre. Por eso no todo aquel que me dice el Señor entrará en el reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Te hago la pregunta en esta tarde: ¿cuánto quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Y dice, mire lo que dice: pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Y manifestaciones son las obras de la carne. Amén. Aquí nos enseña cuáles son las obras de la carne que todos los días combatimos. Amén. Y el diablo nos ofrece. Mire lo que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Alabado sea el Señor. Por eso el Señor nos habla claro, mi hermano. Mi alma te alaba. Mire lo que dice: fornicación, inmundicia, lascivia. Alabado sea el Señor. Idolatría. Alabado sea el Señor. Hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, energía. ¿Cuántas cosas, aleluya, que entran en un mismo paquete? Alabado sea el Señor. Esas son las obras de la carne. Eso es lo que rechaza a Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que andar en la luz. Porque si andamos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Tenemos comunión con el Padre. Y si nosotros alimentamos en el Espíritu, aleluya, si el Señor viene, entraremos en su reino. ¿Cuántos dicen amén? Y esto tenemos que combatir todos los días. Porque la carne, aleluya, es parte de lo que hace. Luchamos diariamente. Pero cuando leemos la palabra de Dios, le pedimos al Señor la ayuda, la guía. Ayúdanos, guárdanos, líbranos. Si dejamos de buscar, si dejamos de orar, mi hermano, evidentemente el enemigo nos va a atacar, nos va a dañar. Por eso muchos hermanos, muchas familias, muchos hogares destruidos, porque abandonaron la palabra, no conocieron a Dios, andaban en su propia concupiscencia, mi hermano, pensando que venida del Señor, por más que haga está todo, no, hay oportunidades. Hay arrepentimiento, sí, aleluya, dejamos esas cosas, Dios nos perdona, no hay nadie quien nos juzgue. Pero dejamos eso, vencemos eso, aleluya. Y dice la palabra del Señor que todas esas cosas son manifiestas de la carne. Y habla de todas esas paquetes de los cuales le he hablado. Y no solamente dice envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, a la cual le amonesto, le dice. Y por eso no nos cansamos de amonestar, aleluya, cuando esas cosas suceden. Y más dentro del pueblo. Sería todo que yo le dijera: mira, hagan todo, que está todo bien. Dios les perdona. Para hacerme amigo de usted. Para que usted no se vaya. Para que usted se quede ahí tranquilo. Sería un egoísta. Si viene Cristo, se queda. Alabado sea el Señor. Y yo voy a rendir cuenta por él, por cada uno de ustedes, por no enseñarle la verdad, por no decirle la verdad, aleluya. Está en nosotros en que decidimos. Uno le enseña, pero cada uno decide. Alabado sea el Señor. Pero nosotros tenemos la obligación como pastor, enseñarle a la iglesia, adoctrinarla. Porque hoy andan muchos maestros en su propia concupiscencia. Eso está bien, no, mira que no pasa nada. Mentira del diablo. Sí pasa. Alabado sea el Señor.
un poquito de levadura leva toda la masa. Tomo poquito, hago poquito y no pasa nada. Sí pasa. Constantemente en nuestra vida tiene que renunciar si queremos agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay una torta linda, ¿verdad? Que Dios nos está dando, ¿verdad? Y qué bueno recibirla, porque nos enseña. Y mire lo que dice. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque muchos andan por ahí, no. Aleluya. Estamos bajo la gracia. Sí, Señor. El salvo siempre es salvo. No es así. Estamos en la gracia de Dios y cuando abunda el pecado, abunda la gracia de Dios. Dios tiene misericordia. Pero tenemos que tener nosotros una actitud de cambio y de transformación para que en su misericordia Dios nos perdone, nos restaure, nos sane y nos haga nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos vinimos, aleluya. Todos nosotros arrastramos eso muchas veces. Y a veces sin querer idolatramos a nuestros hijos. Y eso también es pecado. Eso es, ¿ven? Y no nos damos cuenta. Y lo traemos un partido de fútbol, y es idolatría. Todo lo mismo. Y no nos damos cuenta. Adulterio, fornicación, todas esas cosas, mi hermano, entran en el mismo paquete. En la iglesia, y esto estaba enseñando a los Gálatas, porque había problemas entre ellos, mi hermano, había todas estas cosas, aleluya, a la cual Dios no le agradaba. Y tuvo que amonestar, mi hermano. Siempre, mi hermano, cuando viene de parte de Dios hay una amonestación, aleluya. No tanto para usted, pero también para mí, aleluya. Amonestaciones. Porque Dios nos ama, Dios es un Dios celoso. Y mire lo que dice, para que usted entienda, mi hermano. ¿Cuánto han leído esto? Y dice, por eso le hablo, aleluya, no todo aquel que me dice Señor, dice, como ya lo he dicho antes. O sea que no es la primera vez que lo estaba hablando. Ya lo había dicho antes, aleluya. El mensaje no había cambiado. Yo ya lo dije lo que iba a suceder y yo ya lo dije antes, se lo estoy advirtiendo. Tal vez, aleluya, el apóstol estaba diciendo, mira, le dije hace más de 4 meses trajo mi mensaje y vengo y sigue viendo lo mismo. Alabado sea el Señor. Pero te lo advertí, se lo dije antes. No podemos decir no sabía. Nadie me explicó, nadie me enseñó. Aleluya. Aquí hay una demostración a la cual nosotros alimentamos. Mi alma te alaba. Y si tú alimentas al espíritu, el enemigo va a querer tentarte, va a querer dañarte, pero tú vas así, aleluya. Vas a ser reprendida a las horas. Porque viví bajo el espíritu. Por eso dice andar en el espíritu, aleluya. Mi alma te alaba. ¿Por qué, mi hermano, todas estas cosas? Lo que andan bajo la carne. Antes, mire lo que dice. Los que practican tales cosas van a entrar al reino. Practicar que vas a entrar al reino. ¿Dice eso la Biblia? No. No. Entrarán en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de Dios? Amén. Los que practican tales cosas, los que hacen estas cosas, no van a entrar en el reino de Dios. Mi alma te alaba. Por eso el Señor hablaba de eso. ¿De qué sirve, hermano? Yo vino a morir en este mundo por los pecados, para que nuestra vida sea transformada. Y va a llevar personas allá arriba que anden en lo que andan aquí en la tierra viviendo conforme a su propia concupiscencia. No. El trono de Dios es santo. El reino de Dios es santo. Aleluya. Y por eso habla la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. La santidad significa apartarse del pecado. Apartarse de aquellas cosas que te dañan. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Qué linda está la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, mi hermano. Pastor, yo no sé cuál es el fruto del Espíritu. Ya conoció la obra de la carne, ¿verdad? Todas esas cosas que la carne ofrece, ¿verdad? Y que nos atrae. Alabado sea el Señor. Ahora va a conocer los frutos del Espíritu.
que con esos frutos, mi hermano, tiene la garantía del reino. ¿Cuánto dicen amén? Es lo que Dios le agrada. Amén. Y dice así la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, aleluya, amor, gozo. ¿Y por qué Dios habla del amor? Si Él entregó su único hijo por nosotros, por amor. Amén. Si Él nos perdona por amor, Él nos ama, hermano. Y de tal manera amó Dios al mundo. Amén. De tal manera Dios te ama, mi hermano. Y también Dios quiere ser recíproco, que tú también le ames. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor de Dios es grande, aleluya. Siempre habla del amor. Mi alma te alaba. Así como tú, cuando te enamoras por primera vez, anda con ese amor, aleluya. Así también, aleluya, tenés que andar con el mismo amor que Dios, aleluya, hizo por ti y por mí, aleluya. Cuando amas a Dios, te rinde completamente a Él. Aleluya. Le entrega todo a Él. Tu vida, tu pensamiento, tu pasión al Señor. Y Él comienza a cambiar. Y Él comienza a llenarte. Aleluya. Es como un matrimonio. Cuando se aman, se entregan mutuamente. Aleluya. Así es Dios. Quita la bajaya. Y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Aleluya. Paz. No la paz que ofrece, la paz que uno tiene que tener en el corazón. La paz de Dios. Esa paz que Dios te da, paz. No puedo dormir, no puedo hacer esto. Vivo perturbado, aleluya. Venimos a la iglesia, no sé qué me pasa. Y vivo aquí para allá, no tengo paz, aleluya. ¿Qué está pasando? Aleluya. Si Dios te dio la paz, la paz os dejo, la paz os entrego. Alabado sea el Señor. Cuando uno tiene a Cristo, tiene paz en su corazón. ¿Cuánto dicen amén? Si el Señor le estaba diciendo a los discípulos: la paz os doy, la paz os dejo. ¿Por qué no tenés paz? Algo está sucediendo. La gente no tiene paz. Algo sucede. ¿Sabe por qué no tiene paz? Porque no conoce la paz de Dios. Tú y yo sabemos cuál es la paz de Dios. Y conocemos. Y por eso nos acostamos tranquilamente. ¿O cuántos se acuestan dudando? La paz de Dios: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Es un fruto del Espíritu. Porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. ¿Cuánto confían en el Señor? Si tú eres el que me guarda, si tú eres el que me levanta, si tú eres el que me sana, si tú eres el que cada día cuando te busco te encuentro, aleluya. El que me guarda, el que me cubre. Y dice la palabra del Señor: más el fruto del Espíritu es gozo, amor. Santiago, el gozo. No ese gozo, aleluya, todo es gozo. Una persona gozosa es siempre estar agradecida a Dios. ¿Cómo anda, hermano? Y aquí ando bien, aunque ande destruido. Ando bien. Dios es mi fortaleza, gozo. El apóstol Pablo decía: el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo de Dios tiene que ser tu fortaleza en la lucha, en la prueba, aleluya. Gozo. Mi alma te alaba. ¿Y por qué, mi hermano, habla del gozo del Señor? Jesús lo vio primero. Y usted dirá: ¿cómo soportó estas cosas? Porque Dios tenía gozo. Porque Dios le fortalecía. Le pegaban cada piñazo en la cara. Amén. Se burlaban de él. Y sin embargo, él no
no entraba en ira, no entraba en enojo. Podía entrar en ira. Imagínese si te pega una piña, usted lo primero que hace, me pega ahí, ya sale. ¿Verdad que sí? Porque aún la carne está ahí. Sin embargo, a Jesús le pegaron, lo copían, le pusieron eso, le golpearon. Pero él andaba en el Espíritu. Amén. Y no entró en ira, no entró en contienda, no entró en enojo. Porque cuando le pegaban y él le dijo, Señor, perdónale. Mira, estaba demostrando el amor por ellos. Perdónale porque no saben lo que hacen. Aleluya, intercediendo para que Dios le perdonara. Alabado sea el Señor. Perdónale. ¿Cuántas cosas aprendemos de nuestro Señor a través de la palabra de Dios? Y muchas veces decimos, no se puede, es imposible. Nosotros hacemos lo imposible, pero para Dios todo es posible. Aleluya. Es imposible para nosotros, pero es posible para Dios. Señor, me cuesta esto, ayúdame, entrégalo, y vas a ver que después ya no te va a costar más. Vivo así, entrégalo a Dios y no te va a costar más. Aleluya. Paciencia. Dame paciencia, Señor, para aguantar a mi esposa. Dame paciencia para aguantar al hermano. Es parte del fruto, paciencia. Imagínense, mi hermano, aleluya. Hace años que estamos pastoreando y hemos tenido cada uno paciencia. Dame la paciencia, Señor. Es porque parte del fruto. Te vienen con cada uno y o ves cada cosa y dame paciencia. Amén. Paciencia. Es parte del fruto del Espíritu, aleluya. Dios tiene paciencia con nosotros, hermano. Mira que le hacemos cosas, ¿verdad que sí? No me diga, no, yo no le hago nada al Señor. Yo soy un santo. Nos enojamos muchas veces. Nos airamos. Pero Dios tiene paciencia para perdonarnos y esperarnos por nosotros. ¿Cuántos hijos pródigos andan allá afuera enojados? Alejados, apartados, con ira, contienda, con disensiones. ¿Cuántos hijos? Mira, si Dios tiene paciencia, que le está esperando a que vengan a su casa. Hasta cuando venga. Aún las puertas están abiertas. Amén. Paciencia. Dios tiene paciencia. Todavía no viene a buscar a la iglesia porque quiere que todo el mundo se salve, porque tiene paciencia. Está esperando aún más que personas se arrepientan y vengan a Él. Aleluya. Alabado sea el Señor. Cuántas cosas que Dios tiene y aprendemos. Benignidad, bondad, cuántas cosas, y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas habla de eso, de los frutos del Espíritu, no hay ley. Amén. Contra esas cosas no hay ley. La ley de Dios es maravillosa. Hoy tenemos la gracia. Por algo el Señor en el tiempo de Moisés tuvo que mandar la ley. Tenemos los mandamientos. Amén. Para que el pueblo viviera conforme a lo que Él le había mandado en esos mandamientos. Amén. Para que entraran también en esa tierra prometida. Y Dios también nos ha dado mandamientos a nosotros. Para que guardemos su palabra. Que la pongamos por obra. Y nos guardemos de este mundo. De todo lo que nos ofrece de esta carne. Está en que tú puedas reflexionar en esta noche. Tener 2 leones. A la que alimenta más va a ganar. Y si tú alimentas de fruto, siempre vas a ser un ganador. Pero si dejas de alimentarte con la palabra y en el Espíritu, llegará un tiempo, aleluya, que el enemigo te va a ganar. La carne te va a ganar.
y llega a venir Cristo, ¿cómo nos encontraremos? La Biblia nos enseña que Dios busca adoradores, no de la carne, sino del Espíritu. De tales adoradores busca Dios. No satisfacáis los deseos de la carne. Vivir en el Espíritu. Y solamente eso lo puede ayudar Dios. Y lo que te puedo enseñar es que busques a Dios. Lea su palabra. Porque la palabra de Dios va a producir vida en tu corazón. La palabra de Dios te va a enseñar lo que le agrada a Dios. Lee los libros de Proverbios, los Salmos. Pero Proverbios habla muchas veces y nos enseña cada día cómo vivir una vida agradable a Dios. Por eso muchas veces le habla al hijo. El padre le habla al hijo: hijo mío, guarda tu corazón, porque de él proviene la vida. Tenemos que guardar nuestro corazón. Y sabemos que de los corazones el Señor habló mucho de lo que sale del corazón. Amén. Que contamina al hombre. No lo que comemos, sino lo que está en nuestro corazón. Y hay corazones que a veces están así y vuelcan todo. Lo que está en tu corazón, yo no lo conozco, pero Dios lo sabe. Guarda tu corazón, porque la Biblia también nos dice, nos habla de eso. Bienaventurado, bienaventurado, dichoso el corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Era este estudio, este pequeño estudio, esta reflexión, mi hermano, que quería traerte en esta tarde a la cual Dios nos ha hablado. Amén. Es mi obligación como pastor enseñarte. Es mi obligación como pastor educarte, para que un día te acuerdes de esto tan lindo y un día veas, aleluya, esta enseñanza tan preciada que en el transcurso del tiempo te van a beneficiar mucho y vas a evitar muchas cosas. Amén. Somos el cuerpo de Cristo, somos el pueblo de Dios, somos la luz de este mundo, para que otros vean la luz a través de nosotros. Ponte de pie en esta hora. Yo no sé cuál es lo que tú estás inventando, Dios lo sabe, pero es el tiempo que tú le digas al Señor: Señor, ayúdame, ayúdame, Dios.